ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor, esta mañana, Padre. Con cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, la radio, que está sintonizando la radio, Radio Veraca Katy, Señor Jesús, o con cada persona que vaya a escuchar este mensaje después, Señor. Señor, que seas tú con cada uno de ellos, que tu presencia en este momento descienda de una manera sobrenatural. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana, buscándote, Padre, poniéndote a ti primero, Señor Jesús. Hoy, Señor, te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Señor, sé tú con nosotros, sé tú en medio de nosotros. Bendigo a cada hermano que está conectada, a cada hermana, al hermano Eric, la hermana Julita, quienes están a cargo de esta radio, de este ministerio tan maravilloso, Señor. Señor, sé tú con ellos, síguelos guiando, Señor, sigue siendo ese proveedor, Señor. Sigue, Señor, abriendo puertas, Padre. Gracias por cada hermano que es parte de esta familia, Señor Jesús. Gracias porque tú traes una palabra fresca cada mañana, cada día, Señor. Y este día no será una excepción. Gracias, Padre, porque hablas a nuestros corazones y porque te entregamos este espacio. Sé tú, Señor Jesús. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Ven a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué lindo volver a estar aquí con ustedes un día más, en otra sintonía más, Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús. Aquí su servidora Jessica Pico desde Houston, y la verdad que es un honor cada vez que puedo estar aquí compartiendo con ustedes de lo que Dios me da cada día. Así que sea Él en todo momento. Pero gracias por estar aquí, por tomarte un tiempo para recibir palabra, para tomarte un tiempo y dejar que Dios te hable, para dejar que Jesús te lleve a otra travesía. Bueno, seguimos en esta serie. Ya culminamos con lo que es el capítulo 3 de Nehemías, que estuvimos algunas semanas en este capítulo. Realmente fue maravilloso, pero seguimos en la misma serie del libro de Nehemías, la cual titulamos En medio de la angustia actúa. ¿Okay? El Señor nos sigue hablando, el Señor nos sigue instruyendo, y bueno, este tiempo básicamente ha sido y es para prepararnos para ese momento malo, ¿no? Para ese futuro incierto. Hemos estado hablando de este tema, y bueno, hemos aprendido mucho, hemos recibido mucha palabra en lo que es el recibir esa mala noticia, en lo que es el significado de esa oración intercesora, un corazón humilde, el acudir a Dios en las promesas, por medio de sus promesas, el que oremos con una intención de actuar, que si la visión que tienes es de Dios, Dios no tan solo la va a cumplir, sino que también Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Y bueno, otra de las cosas que hemos aprendido es que muchas veces tenemos que volver atrás para volver a avanzar. Y la importancia de que nosotros tenemos que conocer a Dios, que tenemos que confiar en Dios, ignorar al enemigo y conocer al enemigo. Y ahora el capítulo que acabamos de terminar, de las puertas de Nehemías, realmente un tiempo maravilloso donde el Señor nos llama a que nosotros podamos crecer como creyentes. Nos llama a que Él quiere que nosotros avancemos de puerta en puerta, porque eso se trata el crecimiento del creyente. Así que si tú te has perdido, y te recomiendo que escuches estas enseñanzas, porque realmente yo sé que
ha edificado a muchos, a mí me ha edificado, y la verdad te pone la palabra del Señor en otra perspectiva, ¿no? Y dices, wow, Dios es tan perfecto, Dios es tan maravilloso, que nos dejó un manual de lo que Él espera. No tan solo nos dijo, yo espero esto de ti, sino nos da un manual de cómo llegar a ser esas personas, esos creyentes, esos ejemplos, esos padres, madres, esos jefes de familia, líderes de ministerios. Él nos da todos los secretos de cómo poder ser y cómo Él quiere que nosotros seamos, ¿no? Y cómo quiere que nosotros llevemos nuestra vida. Así que los invito muchísimo a que, si no han escuchado ninguna de estas enseñanzas, lo pueden hacer por medio de www.youtube.com/invertida@Jessica Pico. ¿Ok? Pero bueno, ahora sí, entramos a lo que es el capítulo 4 de Nehemías, y el tema general, ¿ok?, de este capítulo es básicamente la respuesta de Nehemías a la oposición exterior. Wow, qué hermoso tema. Realmente que preparando ese tema es muy maravilloso, porque realmente es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar y tenemos que estar alerta, ¿no? Y bueno, vimos en nuestros últimos, en el último programa, ¿no?, que Nehemías básicamente, y lo hemos estado viendo, que Nehemías era un hombre ingenioso, ¿ok? Usó una estrategia especial para poder reconstruir lo que son las murallas alrededor de la ciudad. Y mientras nosotros avanzamos alrededor del muro, ¿verdad?, vimos que diferentes grupos de personas habían sido asignadas para reedificar las secciones o las puertas. Y yo lo compartía cada vez que lo hablábamos, ¿no? Y que hace hincapié de que Nehemías, básicamente, él escogió a personas específicas para cada área, ¿ok? Para que estas secciones fueran reparadas, ¿ok?, a lo largo de todo, de lo que fue el recorrido, y que sea todo al mismo tiempo. En este capítulo, básicamente, se nos dice que reedificaron hasta la mitad de la altura del muro, ¿ok? Mientras ellos edificaban las puertas, ellos estaban edificando el muro, y se dice que fue básicamente edificada hasta la mitad del muro. Los enemigos, ¿qué pasó? Que ellos descubrieron, ¿no?, que lo que estaba pasando, y no les quedó nada mejor que reírse de ellos, de que no habían logrado básicamente detener a estos trabajos que se estaban haciendo, ¿no? Y bueno, cuál era la forma, ¿no?, de que ellos iban a implementar ahora para poder impedir que el muro se siga construyendo. O sea, ellos estaban básicamente, no podían creer que la obra seguía, básicamente, ¿no? Que después de que ellos se rieron, después de que ellos se burlaron, después de que ellos trataron de intimidar al pueblo al principio, ellos vieron que la obra seguía. ¿Y qué pasa? Que ahora entonces ellos se ponen alerta, ¿no? Y van a tratar otra vez más de poner en ridículo y de poder atacar la obra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Pues es increíble, porque vemos que desde ya, ¿no?, cómo es la estrategia del enemigo. Entonces dice Sanballat y Tobías, básicamente, ellos, primero, ¿qué pasó? Se disgustaron en extremo cuando escucharon que que había un hombre que quería ayudar al pueblo de Jerusalén,
que era Nehemías. Luego, ¿qué pasó? Usaron el escarnio, ¿verdad? Y la intimidación para evitar que la obra se iniciara. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en el capítulo 2, ¿no? Y entonces, ahora que la obra ya había iniciado, estaban enojados, estaban enfurecidos de gran manera porque pensaron que realmente iban a poder en contra de lo que era la obra de Dios. Entonces, esa era la tercera vez que ellos iban a intentar, ¿no?, hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que como la mayoría de los ataques de desánimo, ¿no?, realmente hay un poco de verdad en estas palabras, ¿no? Como constructores, los judíos eran débiles. No terminaban en un día, ni tenían los mejores materiales con los que ellos estaban trabajando. Un mentiroso, desalentador ataque, básicamente, a menudo tendría algo de verdad en él. O sea, ellos estaban usando algo que podía ser verdad, pero que al mismo tiempo estaba acusando al pueblo y estaba poniendo ya ese desánimo. Pero Dios estaba con ellos y Dios había prometido que iba a estar con ellos hasta el final. Entonces, ¿qué pasa? Sanbalat y Tobías buscaban traer el desánimo a través de la crítica. ¿Cuántas veces no hemos tenido a personas que nos traen desánimo a nuestra vida por medio de la crítica? ¿Qué pasa? Que el enemigo, ellos estaban viendo cómo, pese a tantas cosas que ellos trataron antes, la obra seguía, pero sin embargo, ellos conocían a los judíos. Entonces ellos sabían cómo podían llegar a ellos, metérseles en la cabeza, bajarles el ánimo. Y el enemigo es igual. El enemigo nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿Y qué pasa? Que cada vez que nos queremos levantar, que cada vez que queremos hacer algo para el Señor, el enemigo va a venir a atacarnos en nuestra debilidad, va a agarrarse en nuestra debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso era la crítica. O sea, ellos sabían que el pueblo que los judíos básicamente eran débiles. Entonces, por ahí ellos entraron. Entonces, el enemigo nos conoce, hermanos. Nos conoce y siempre va a tratar de meterse a nuestra cabeza, a meterse en nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que una medida de un líder, ¿ok?, es ser capaz de medir la crítica y no permitir, ¿ok?, que uno no venga abajo, que nuestros pensamientos no se vengan abajo, que nuestros planes no se vengan abajo por una crítica. Esa es la gran diferencia de lo que un líder puede hacer. Un líder puede no aceptar, pero no parar el plan que Dios tiene para él porque una crítica ha llegado a su vida. Porque ¿sabes qué? Nehemías conocía quién era Dios. Nehemías se mantuvo en todo momento sensible a la voz de Dios, incluso en medio de la crítica. De la misma forma de cuántas veces nosotros nos tenemos que mantener sensibles a la voz de Dios, hermanos, en medio de la crítica. Viene la crítica y enseguida nos bajoneamos, como decimos nosotros, automáticamente. El desánimo, hermanos, es la herramienta más poderosa que puede atacar o puede ser lo contrario de nuestra fe. Donde la fe le cree a Dios y a sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor, básicamente. Y el desánimo puede venir a tu vida y acabar con todo. El desánimo puede venir a tu vida y hacerte olvidar de quién Dios es en tu vida y lo que Dios te ha prometido. Y estaban junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra se derribará. ¿Quién era esta zorra? La zorra básicamente era un animal que camina de una manera tan ágil y ligera, ¿no? Y puede caminar, dice que sobre la tierra y no dejar ningún tipo de huella, de ninguna clase de profundidad. Puede subirse a una pared y no dejar ninguna marca en ella. ¿Y qué es lo que ellos estaban diciendo? Que
aquellos débiles judíos estaban edificando un muro que hasta una zorra podría derribar. O sea, un muro débil, un muro que se iba a caer. ¿Se puede imaginar este tipo de burla? Yo creo que sí, yo creo que muchos de nosotros se nos han burlado directamente a nuestra cara. El enemigo ha utilizado las cosas, nuestras debilidades, para pagar lo que Dios tiene en nuestra vida. ¿Se imaginan cómo ellos se debieron haber sentido cuando los pusieron públicamente en ridículo? ¿Qué iba a hacer Nehemías como líder? El pueblo pudo haberse sentido, no sé, como quizá tú y yo nos podemos sentir cuando se burlan de nosotros o nos dejan en ridículo. Pero ¿qué iba a hacer Nehemías? Oh Dios nuestro, como somos objeto de su desprecio, haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. Vemos a un Nehemías que oró, un Nehemías que intercedió, un Nehemías que no paró la obra, sino que buscó la presencia de Dios. La presencia de Dios en oración. Para Nehemías, la oración era lo primero, era el primer recurso. Lo vemos desde el primer día que hemos comenzado este estudio, desde el primer capítulo de Nehemías. Vemos cómo para Nehemías su primer recurso fue la oración. No era la última opción. ¿Cuál es tu primera opción, hermano, el día de hoy? ¿Cuál es tu primera opción? Cuando vienen tiempos de oposición, cuando vienen tiempos de prueba, Dios quiere que confiemos en Él. Y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no nos llega a probar, que hay momentos en que Él sabe, Él conoce lo que nosotros estamos pasando? Sin embargo, Él espera que nosotros busquemos de Él por medio de la oración. En Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Jesucristo, hermanos, vino a establecer básicamente una conducta inversa para aquellos que son creyentes en Él en el día de hoy. Así que en la actualidad, ¿no? Se nos dice básicamente que sí, que no debemos orar por venganza. Y no es que vamos a orar por venganza. Pero miren lo que dice Romanos 12:19, en lo que dijo Pablo: nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, hay ciertos temas que debemos poner en las manos del Señor para que Él se ocupe de ellos. Sí, intentamos quizá resolverlos nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Hermanos, pero eso significa que no estamos viviendo por la fe. Orar y pedir la justicia de Dios. Si tú amas a Dios, si tú tienes una comunión con Dios, si tú tienes una relación con Dios y estás viviendo conforme a lo que Dios quiere que tú hagas, no tengas duda alguna que Él va a ser el mejor de los jueces, que Él va a ser tu defensor y que Él va a ir delante de ti. Después vemos el resultado después del ataque y la defensa de Nehemías en oración, que fue: la obra continúa con más fuerza que nunca. El enemigo viene y quiso atacar otra vez, pero ¿qué pasó? Nehemías se metió en oración y no tan solo eso, ahora siguieron con la obra con más fuerza que nunca. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es increíble, después de toda esta burla que se había hecho, de todo este ataque, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios, hermanos, contestó la oración, dándole a todos ánimo para trabajar.
era para que ellos ya no quieran hacer nada. Pero la oración de Nehemías fue escrita. El ánimo para trabajar es un regalo de Dios y ningún trabajo importante será logrado nunca hasta que el pueblo, ¿verdad?, haya tenido ese ánimo para trabajar. Eso no se hubiera dado. Pero eso es lo que realmente Satanás quiere, ¿ok? Cuando él quiere destruir con sus ataques, él viene y nos desanima a trabajar. Nos desanima, nos hace sentir derrotados, nos sentimos deprimidos. Quizá, no sé, centrados en nosotros mismos. Eso es lo que quiere el enemigo. Los críticos, los enemigos desmoralizan. Tú tienes que conocer a tu enemigo. Tú tienes que saber quién es el que puede venir a atacarte. Tú tienes que reconocer en el día malo, en el día de la prueba, quién es tu enemigo. A veces sí, hay personas que tienen corazón muy malo, hay personas que tienen las peores intenciones, pero también hay personas, hermanos, que son usadas, que están dejando ser usadas por el enemigo. ¿Contra quién es tu lucha? ¿Contra ese ser humano? ¿O contra lo que está en ese ser humano? Hermanos, los críticos desmoralizan, pero los líderes animan. Cuando los críticos hablaron, los trabajadores escucharon y fueron desmoralizados. Pero cuando el líder es capaz de levantarse y les dijo, vámonos desde la perspectiva de Dios, enfóquense en la obra, los miembros de la tripulación estuvieron de vuelta en ella. Nehemías tomó control de la situación terrenalmente, pero ellos sabían en quién estaban enfocados, en la obra, en ese llamado que Dios había hecho. La respuesta inmediata, hermanos, a la oración no hizo diferencia a los enemigos. La oración fue contestada en el pueblo de Dios, realizándose el trabajo. La oración de Nehemías le pidió a Dios que se encargara de sus enemigos y Dios respondió. Dios respondió y eso es algo increíble porque él pedía a Dios que se encargue de sus enemigos, pero no tan solo eso. ¿Dios qué hizo? Dios les dio ánimo al pueblo. Cuando tú le pides a Dios por algo, Dios no tan solamente, y a veces no quizá te responda en la forma en que tú quieras que te responda, pero Dios te va a responder. Les dio ánimo al pueblo. La obra estaba terminada hasta la mitad. Era un tiempo emocionante. ¿Se imaginan ustedes? Decir que pese a todo lo que el enemigo ha querido venir a hacer, hemos reedificado esta muralla hasta la mitad. Yo no sé en qué situación te encuentras el día de hoy y cuántas veces el enemigo ha querido venir a atacar tu vida, a destruirte. Pero si tú el día de hoy estás aquí y puedes escuchar esta enseñanza, el enemigo sabe que contigo no puede. Y tú deberías estar bendecida de saber que Dios hasta aquí te ha ayudado. Que quizá no has alcanzado lo que has querido aún, pero que si tú estás aquí es porque Dios te está formando. La muralla estaba hasta la mitad. Hasta la mitad. Ellos pudieron dejar toda amenaza, toda burla, toda crítica atrás. Deja toda esa burla, deja toda esa amenaza, deja todas esas mentiras de Satanás atrás. Y vive donde estás el día de hoy. Para ellos era emocionante saber que ya era el tiempo, pero que era peligroso, porque sabían que mientras más se acercaban, quizá iba a haber más ataque. La fatiga y el desánimo estaban listos para entrar, si ellos les daban la oportunidad. Nehemías ignoró el sarcasmo del enemigo, oró a Dios y continuó edificando. Así que la oposición realizada, poniéndolos en ridículo, fue vencida por la determinación de la gente. Hermanos, tú no vas a cambiar a la gente.
Tú no puedes cambiar lo que la gente piense de ti, lo que la gente diga de ti. Pero tú puedes cambiar tu actitud de cómo vas a confrontar esa situación. ¿Cuál es tu actitud frente a tu problema el día de hoy? ¿Sabes cuál debe ser? Traerle todo a los pies de Cristo. Dejar que Él se encargue. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cercadas y se enojaron mucho. Imagínense. No sé si les ha pasado a ustedes que pasan situaciones y estás avanzando y de repente viene algo y otra vez sigues avanzando y tú dices, pero ¿por qué sigo teniendo ataques? Si yo me he tratado de parar 10,000 veces, ¿por qué sigo teniendo ataques? Gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque Dios te va a bendecir. El enemigo se va a parar cada vez que tú te levantes en el propósito de Dios. Cada vez que tú te metas con el Señor, cada vez que tú seas obediente, el enemigo se va a querer meter contigo, quizá con tu familia, con tus hijos, contigo, con tu esposo. Pero es cuando tú te tienes que parar fuerte, en la brecha, en oración como lo hizo Nehemías, porque los ataques van a haber. Seguimos viendo al enemigo de Nehemías, que mientras más se enteraban que esta muralla seguía siendo reconstruida, más enojados estaban. ¿Qué puede hacer el enemigo cuando está enojado? Muchas cosas. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que Él no nos puede tocar. Él quizá pueda venir a zarandear nuestra vida y querer que nosotros neguemos nuestra fe, pero Él no nos puede tocar. Y los portillos comenzaban a ser cerrados. El muro era solo la mitad de alto de cómo debería ser, pero ahora ya casi continuo, o sea, ya casi todo terminado. Por lo tanto, los enemigos de la obra se encolerizaron mucho, se enojaron mucho. Porque decían, pero ¿cómo puede ser? Tratamos muchas veces y siguen. La obra de Dios, y eso es lo que pasa, hermanos, que cuando Dios está haciendo algo en tu vida, cuando Dios está levantando una obra, el enemigo se enoja. El enemigo se enoja de una manera tan fuerte. Y eso es algo que nosotros tenemos que no podemos bajar la guardia. Ahora, no estoy diciendo que tengas que satanizar todo, no. Pero cuando tú estés trabajando en la obra, cuando el Señor está haciendo algo contigo, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que estar alerta, tienes que estar parado en la brecha, porque el enemigo se va a enojar. Y conspiraron todos a una para venir a atacar. Todos conspiraron para ir a atacar. Conforme el trabajo progresaba, los enemigos pensaban en hacer algo mucho más serio. Ya no estamos hablando, hermanos, de la quejadera, no estamos hablando de la burla, de la crítica, de la amenaza. Ellos ya estaban planeando algo con violencia. Con violencia. Ellos básicamente ya no solamente estaban planeando el atacar, ¿ok? Ellos realmente ya estaban pensando en algo más adelante, más allá, en ir a destruirlos, a matarlos. Notamos que ellos no atacaron, solo hablaron sobre hacerlo. Ojo, estaban hablando de lo que iban a hacer. Ellos esperaban que la amenaza del ataque hacia el pueblo, ¿ok?, iba a ser suficiente. Y Satanás es así. Satanás viene a tu mente a querer atacarte, a quererte poner amenazas, a decirte mentiras, a decirte te voy a destruir, te voy a mandar esto porque no eres suficiente, porque no vas a lograrlo, porque no te aman, porque muchísimas razones. Pero ahí es cuando dice, no atacaron.
lo hablaron. El enemigo es experto en venir a hablar a nuestra mente, hermanos, a nuestra mente. Por eso cada día pidámosle al Señor la mente de Cristo, la mente de Cristo, porque el enemigo trae esa confusión. El enemigo es tan experto y él nos conoce tanto que sabe cómo venir a nuestra vida para interrumpir la obra que Dios tiene para nosotros. Que Dios cuide nuestros pensamientos y clamemos la mente de Cristo. Que no seamos confundidos, que no seamos distraídos, que no caigamos en ningún tipo de truco del enemigo y que sigamos enfocados en los que Dios quiere de nosotros. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar. Lo estábamos hablando ya, Jerusalén, y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Esta parte me encanta. Porque ellos sabían que estaban bajo ataque, bajo amenaza. Pero aquí vemos nuevamente que la oración era el recurso y la fuente de ayuda que Nehemías tenía. El lema de Nehemías era vigilar y orar. Entonces oramos a nuestro Dios. Hermanos, a mí me impresiona en este libro cuánto nos habla de la oración y el vigilar. Mientras Nehemías estaba reconstruyendo estas murallas, él oraba, vigilaba. Hermanos, vivimos en un mundo de que el enemigo está al acecho. El enemigo busca una pequeña grieta para poder entrar en tu vida, para poder venir a destruirte. Pero de la única manera que él no lo va a poder hacer es si vigilamos, es si oramos. Y hoy Dios te llama a vigilar, Dios te llama a orar, porque es la única manera donde el enemigo no te va a poder tocar. Si tú estás levantando esas murallas, si tú estás reconstruyendo esas murallas, si te estás tratando de levantar del suelo, si te estás tratando de levantar de escombros porque quizá tuviste un pasado difícil, o porque quieres servir al Señor, o porque te quieres levantar, te quieres reconciliar con Dios, métete en ayuno, métete en oración, métete a vigilar. Porque es de la única manera que Nehemías lo pudo lograr. De la única manera que Nehemías pudo obtener el deseo de su corazón, y porque era el plan del Señor. Hermanos, que cuando tú ores con acción, con intención de que vas a hacer algo, con intención de que lo que estás orando y lo estás pidiendo, no tan solo Dios te lo va a dar, sino que tú también vas a actuar. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. En un momento como este, hermanos, hay que ser bien cuidadosos porque el diablo puede causarle mucho daño desde adentro. Una de las armas más efectivas que tiene Satanás contra el pueblo de Dios, como lo decíamos, es el desaliento. Yo estudiaba esto y pensaba en los misioneros, cómo ellos se van a diferentes lugares, diferentes países, muchos de ellos, no sé, en lugares con tribus indígenas, ¿no? O llámese en la parte oriental, ¿no? Y cómo ellos realmente se encuentran en una situación donde no conocen a nadie, quizá no conocen el idioma, solamente están ahí por obediencia, por seguir el llamado que Dios les ha dado. Pero ellos, ¿qué han hecho? ¿Ellos qué hacen? ¿Qué los mantiene fuertes a ellos? Esa comunión, esa oración, ese contacto y relación con Dios. En algún momento de su vida se han de haber sentido o se sienten que ya no pueden más, que quieren regresar a casa, que no pueden con esa misión.
Pero hermanos, hemos visto muchos casos de personas que siguen ahí, muchos testimonios, y eso solamente Dios lo puede hacer. Pero el diablo, claro, ha atacado, el diablo poniendo duda en ellos, poniendo quizá desánimo para dejar la obra. Sin embargo, no lo han hecho. Nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Wow. Los ataques que sufrimos, hermanos, realmente pueden venir de algo tan grande y tan fuerte espiritualmente. El mundo espiritual, el enemigo, tiene muchas estrategias programadas para nosotros cuando nos quiere atacar. Ni sepan ni vean. Los ataques del adversario tienen éxito, hermanos, no solo si llegan de sorpresa, pero cuando el pueblo de Dios está en guardia, el enemigo ve poca victoria. Cuando tú estás velando, cuando tú estás orando, el enemigo no va a vencer. Pero cuando tú no estás preparado para el ataque, cuando no te estás preparando, cuando no estás alerta, el enemigo puede tener victoria. Por eso Dios nos llama a velar. Dios nos llama ¿a qué? A orar, a hacer esas atalayas. Porque esa es la única manera. Y por eso ese es todo el contexto de esta serie, de cómo nosotros vamos a confrontar el día malo, cómo nos tenemos que preparar, cómo tenemos que estar alerta. Ellos tenían que estar alerta, porque el enemigo es muy astuto. Pero cuando tú estás metido con el Señor, cuando estás metido en oración, el Señor viene y te revela, el Señor viene y te muestra cuando quizá tú vayas a estar bajo ataque, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de su palabra. El Señor lo muestra. Por eso tenemos que estar atentos. Los enemigos de Dios y su pueblo hicieron lo mejor que pudieron, pero Dios siempre estuvo en control. Los enemigos no supieron que había judíos fieles escuchando sus conspiraciones. En todo momento, Dios estuvo en control. En todo momento, Nehemías supo cuál era y cuál iba a ser el ataque del enemigo. Que el Señor nos dé sabiduría y revelación, hermanos, para que nosotros podamos identificar al enemigo. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Esta parte me encanta porque nos llama a que nosotros no podemos terminar en la obra. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir metidos con el Señor. Hay personas que se meten con el Señor, que tienen llamados maravillosos, pero pasa algo y a raíz de que pasa algo se alejan completamente de Dios. Hermanos, tenemos que ser conscientes que seguir al Señor, buscar de Él, vivir una vida cristiana va a tener consecuencias, desgraciadamente. Va a traer, no consecuencias, perdón, van a traer ataques, porque el enemigo va a querer atacar en la obra. El enemigo va a querer robar, pero tú tienes que pararte fuerte en la obra. Ellos decían que con una mano ellos trabajaban en la obra y con la otra mano ellos tenían la espada, tenían las lanzas. Sigue trabajando en la obra. Con una mano trabaja en la obra y con tu otra mano la espada. ¿Cuál es esa espada? La palabra, la verdad, la palabra del Señor, sus promesas. La única manera de que nosotros vamos a poder seguir adelante y vamos a completar y continuar lo que Dios quiere para nuestras vidas es por medio de su palabra, porque es lo único que nos ayudará a atravesar y aguantar el día malo. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vosotros
por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Wow. Acordaos del Señor. En todo tiempo, acordaos del Señor. Él sabía en quién estaba puesta su confianza. Él sabía quién iba a proteger a sus familias, hijos, esposas. Él conocía su identidad. ¿Tú el día de hoy conoces tu identidad en Cristo? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Cómo te estás parando fuerte en la brecha a pelear por tu familia, por tus hijos? Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ellos siguieron trabajando en la obra. El enemigo se había retirado, pero ellos jamás se retiraron. Nehemías era un líder ingenioso, tenía grandes recursos, tenía estrategias. Pero ¿saben qué? Esas estrategias, ¿de dónde venían? Definitivamente una revelación de Dios hacia su vida. Definitivamente. Porque él dice, oía la voz de Dios. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad se mantenían armadas con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de cada casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Con la otra sostenían la espada. Pero qué decía, hermanos, este versículo es tan increíble. Porque él decía que ellos tenían sus armaduras. Sus armaduras. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. ¿Cuál es esa armadura el día de hoy? ¿Cuál es esa armadura el día de hoy? ¿Te cubres con la armadura del Señor? ¿Con la armadura de Dios? Esa es la mejor armadura que tú puedes tener el día de hoy. Con su palabra. Defenderte con su palabra. Y seguir trabajando en la obra. Que nada detenga. No sé si quizá te has sentido desanimado. No sé quizás si el enemigo ha venido a mentirte, a querer desenfocarte. Pero Dios te dice hoy que te levantes. Dios te dice hoy que Él va delante de ti. Levántate, con una mano trabaja en la obra, con la otra mano sostén la espada. Pero eso sí, cúbrete con la armadura de Dios. Cúbrete con la armadura de Dios. Porque los que edifican cada uno tenía una espada ceñida a la cintura, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, en el lugar donde hagáis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Nehemías dijo, yo vigilaré. Cuando oigáis la trompeta, oíd a ese lugar. Ir a ese lugar y ahí nos enfrentaremos al enemigo. ¡Wow! Increíble, qué líder. Qué líder. Qué certeza de saber que Dios estaba con ellos. Qué certeza de saber que ellos tenían la victoria. Así pues, mientras trabajamos en la obra, desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaban guardia con la lanza en la mano. Y me encanta anteriormente cuando dijo, nuestro Dios peleará por vosotros. Me acuerdo de cuando el pueblo de Israel salió al Éxodo, ¿no? Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios hoy peleará por ti y tú estarás tranquilo
porque Él te va a dar la victoria. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. De noche vela. Nos sigue llamando a que nosotros tenemos que velar, que nosotros tenemos que seguir trabajando en la obra. Hermanos, los invito a que sigamos orando, a que sigamos vigilando, porque es la única manera en que el enemigo va a ser vencido. Es la única manera en que le quitamos poder al enemigo. Poder al enemigo. Ellos estaban de guardia todo tiempo, de día y de noche. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestra ropa. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Cuáles eran sus ropas? La armadura. ¿Cuál es tu ropa el día de hoy? La armadura de Dios. No te quites la armadura de Dios. No te la quites en ningún momento. Porque es la única manera de que vas a poder estar protegido. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestros corazones. Señor, esta mañana, Señor, te entregamos todo lo que somos. Señor, te entregamos nuestras situaciones y te decimos gracias. Gracias porque hoy nos recuerdas que estemos tranquilos, que tú vas delante de nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra tan maravillosa. Gracias, Padre, por recordarnos, oh Dios, que tú, Señor, completas la obra, Padre, por despertarnos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy te llevas todo pensamiento cautivo, Señor. Te llevas todo lo que no venga de ti, Padre Santo. Y pedimos, Señor, tu mente, la mente de Cristo, Señor Jesús, que nosotros podamos decirle al enemigo que se vaya, que tomemos autoridad y le quitemos todo derecho legal al enemigo, para que podamos seguir en la obra, para que podamos seguir trabajando en la obra. Hoy, Señor, te pedimos más de ti, oh Dios. Llénanos y que nosotros podamos ser esas centinelas, que podamos ser esas atalayas, oh Dios, que podamos seguir vigilando, Padre, para poder seguir trabajando en tu reino. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque hoy declaramos, Señor, que estos muros, Señor, seguirán siendo restaurados, Padre, y que nada ni nadie va a poder impedir el propósito maravilloso que tienes en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te cuide. Espero que esta palabra haya llegado hasta el fondo de tu corazón, atesórala. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana, aquí por Radio Veraca Katy. Estamos 24/7. Si gustas, nos puedes escribir a inforadioveracakaty@gmail.com o buscarnos por Facebook como Radio Veraca Katy, Texas. Y bueno, que el Señor te bendiga, que esta semana sea una semana maravillosa y nos veo la próxima semana aquí en otro episodio más, en otro capítulo más, en otro programa más de Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús. Bendiciones. Ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado